Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en la lección número 11 de este curso de macroeconomía referente a crecimiento económico. El día de hoy vamos a ver una de las cosas más interesantes y más actuales que existen dentro de las teorías del crecimiento económico. Voy a compartirles el material para que lo vayamos siguiendo y esta pues ya es una de nuestras últimas clases. Este tema es extremadamente interesante, entonces seguramente muchos de ustedes que quieran realizar alguna tesis o algo por el estilo pueden enfocarse en alguno de estos modelos, son bastante óptimos para desarrollar este tipo de trabajos. Pero bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar un poquito de estos modelos de crecimiento endógeno. A ver, antes de comenzar quiero aclarar que estos modelos de crecimiento endógeno que vamos a ver ahorita no son los únicos. Dentro de los que se consideran modelos de crecimiento endógeno vamos a ver varios, como lo es el de Romer, el de Lucas, el de Barro, el de Revelo. Son muchos autores que se enfocan ya en esta parte del crecimiento endógeno. Sin embargo, hoy vamos a ver dos teorías rapidísimas y un poquito de historia acerca de este modelo y en qué se basa el crecimiento endógeno, ¿no? Los modelos neoclásicos vistos en los videos anteriores, en los primeritos que estuvimos viendo, mostraron resultados similares entre sí. En general, se basaban en que había estacionalidad del producto per cápita en el largo plazo, ¿no? Y que la necesidad de tecnología era de manera exógena y era necesaria para lograr el crecimiento del producto per cápita, y también la convergencia de diversos países en ciertas condiciones iniciales y en cierto estado estacionario, ¿no? Como ellos le llamaban. Según estos modelos, pues puede haber crecimiento a largo plazo solamente si existen mejoras en la tecnología, pero pues no hay progreso tecnológico dentro del propio modelo, ¿no? Estas condiciones vienen dadas exógenamente. Por esta razón, pues el progreso tecnológico, pues como les digo, se supone que es exógeno, ¿no? Esto en los modelos de crecimiento neoclásicos que estuvimos analizando al principio. De esta misma revisión de los modelos neoclásicos se concluye que si deseamos explicar los determinantes del crecimiento económico a largo plazo sin recurrir a esos factores exógenos, debemos abandonar algunos de sus supuestos. Entonces, el abandono de alguno de estos supuestos neoclásicos con el fin de dar lugar a la teoría de crecimiento endógeno o a lo que se conoce como la nueva teoría del crecimiento, también como sus siglas lo dicen, EGT. Según esta teoría de crecimiento endógeno, la endogeneidad significa que hay crecimiento económico desde dentro de un sistema, que pues usualmente es desde dentro de un país, dentro de un estado-nación, ¿no? Como se le llama de alguna manera. Luego de que tuvo su apogeo en la década de 1930 y a mediados de 1960, vean cómo hay una diferencia, ¿no? Desde 1930 hasta 1960. La literatura económica, digamos que dejó de enfocarse tanto en la parte de crecimiento económico, perdió de alguna manera interés. En los años 70, perdón, en los años 70, el interés que se hallaba enfocado en el campo de la macroeconomía, centrándose básicamente en los ciclos económicos, en el desarrollo de estas teorías del ciclo económico, de las expectativas racionales y de temas pues, relacionados con el empleo, dado el contexto que había en ese entonces pues, de crisis y de la caída del sistema de Bretton Woods y bueno, el estancamiento provocado por el alza de los precios del petróleo, entre otros elementos históricos, ¿no? Que llevaron a este estudio de la macroeconomía enfocado a los ciclos económicos y no tanto al crecimiento económico, ¿no? Más que nada era como salir del bache y luego ya vemos cómo le hacemos, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pues el agotamiento de la teoría del crecimiento se debía también a factores internos y metodológicos, o sea, no nada más era este contexto histórico, sino que también se daba que estaban muy basados en datos matemáticos. Entonces, la ausencia de estos datos de series de tiempo confiables para pues un número representativo de países y la escasa evidencia empírica, tanto como las dificultades para realizar estudios empíricos, pues no permitían de alguna manera comprobar las implicaciones de estos modelos, y pues fueron aspectos que de alguna manera desanimaron a los economistas que estaban trabajando en estas teorías de crecimiento económico. Eh,
Bueno, la nueva teoría de crecimiento pues está principalmente representada, bueno, y esto ya tuvo como su impulso por ahí de los años 80, finales de los 70s, 80s, nuevamente volvió a tomar un poco de impulso y los principales representantes pues fueron Paul Romer de 1986 a 1990, Lucas en el 88, Barro en el 90, Revelo en el 91. Y pues bueno, estos desarrollos tienen como antecedente, así como ya un antecedente histórico, la teoría de Arrow. Arrow desarrolló su teoría de crecimiento, donde ya hablaba sobre aspectos endógenos en 1962, igualmente que el trabajo de Frankel, que también fue en el 62. Pero en general, pues estos modelos surgen ante la necesidad de explicar tres hechos en que la teoría neoclásica había fallado, ¿no? O sea, surge finalmente como todas las demás como una especie de crítica, ¿no? Esta crítica es a los modelos de crecimiento neoclásico y pues en primer lugar la primera crítica hacia los modelos de crecimiento neoclásico pues plantea que los modelos de crecimiento endógeno, en este caso estos, debían explicar por qué las economías de los países industrializados producen cantidades mucho mayores que lo que producían hace un siglo o más, es decir, por qué se ha incrementado esa producción. Y pues según según Paul Romer, que lo vamos a ver en videos posteriores, el producto por hora trabajada en Estados Unidos, por ejemplo, es ahora 10 veces el producto por hora trabajada hace 100 años. Esto pues estaría explicado por el cambio tecnológico, ¿no? Que a mayor tecnología se puede producir mayor cantidad de producto o de mercancía en el mismo tiempo, y él decía que pues aproximadamente eran 10 veces más. El segundo aspecto que lo tomaron como una crítica era que había que explicar el crecimiento del capital humano, es decir, el desarrollo de una fuerza de trabajo efectiva como resultado de las nuevas tecnologías educativas, ¿no? ¿Qué tanto influía en el crecimiento económico el tener capital o fuerza de trabajo capacitada, denominada capital humano, ¿no? Y finalmente, otro aspecto que ellos tomaron en cuenta fue que debía explicarse las divergencias del sistema en el crecimiento de las economías del mundo. Es decir, que no todas las economías se comportan de la misma forma, ¿no? Que van a existir economías desarrolladas, subdesarrolladas, va a haber una disparidad, ¿no? En la que no se pueden emplear los mismos factores y la misma cantidad de factores productivos ni las mismas estrategias, ¿no? Voy a parar un momento. Ay, no, perdón, disculpen, es que tenía una llamada, pero bueno. Sigamos. Por otra parte, vamos a tener las herramientas utilizadas por modelos de crecimiento endógeno. Entre las principales herramientas teóricas que se utilizaron por los modelos de crecimiento endógeno, se encuentran, igual que en todos, ¿no? Siempre parten de una función de producción, y esta función de producción va a tener rendimientos constantes o crecientes a factores de producción acumulables, ¿sí? Entonces, la introducción de estos factores de educación y capacitación, como lo es la parte del capital humano en el trabajo, van a formar digamos que una productividad mayor porque vamos a tener capital humano justamente, y eso de la mano del desarrollo de nuevas tecnologías pues es el boom del mercado mundial, ¿no? De la productividad como tal. Entonces, con estos cambios introducidos a los modelos neoclásicos tradicionales, pues se halló que el crecimiento del producto puede ser indefinido, es decir, que no necesariamente vamos a llegar a un estado estacionario, vamos a tener rendimientos decrecientes, ¿no? Nos dice que el producto puede ser indefinido, pues los retornos de la inversión de capital no necesariamente se reducen a medida que la economía se desarrolla, se pueden ampliar si desarrollamos aspectos como la innovación. En este proceso, pues la difusión del conocimiento y las externalidades producidas por el avance tecnológico pues, son cruciales, ¿no? Porque de alguna manera van a compensar esa tendencia de los rendimientos marginales decrecientes ante pues la acumulación de capital, ¿sí?
Además, pues para esta teoría el crecimiento económico no es totalmente independiente de la política económica, ¿no? Aquí este aspecto es importantísimo, importantísimo porque los modelos neoclásicos en general son muy abstractos, ¿no? Se enfocan únicamente en una economía cerrada, con una cantidad de supuestos en la que no se consideran muchos otros aspectos que involucran crecimiento económico. Entonces aquí esta idea de crecimiento endógeno pues va a tener va a estar influenciada por la política económica, pues esta tiene efectos permanentes sobre el crecimiento, ¿no? Las decisiones de política sobre todo. Y pues esta es una clara diferencia con respecto a sus otros modelos, ¿no? En los cuales pues eh, son totalmente independientes a los cambios de política económica. Por último, la teoría del crecimiento endógeno pues va a ser útil para los países subdesarrollados porque va a ofrecer justamente una alternativa de desarrollo que no depende necesariamente del comercio, a diferencia de otras teorías para las cuales el comercio es el motor del crecimiento, ¿sí? Entonces, aquí el pensar en el crecimiento endógeno ya nos habla de que una economía puede crecer internamente, ¿no? Puede crecer con elementos internos y no necesariamente basada en elementos exógenos o en elementos de comercio exterior, ¿no? O de que vengan, por ejemplo, innovaciones tecnológicas como parte de una externalidad en este sentido. Bueno, los modelos de crecimiento endógeno, básicamente, bueno, hay muchos, debo decir que hay bastantes, pero básicamente vamos a tener uno de los más importantes, son el de Paul Romer, ya lo habíamos mencionado hace rato, que lo desarrolla en diferentes fechas, 1986, 87 y 90. Vamos a tener el de Robert Lucas, el de Robert Barro, el de Sergio Rebelo, y todos estos van a tomar planteamientos que no vienen puramente originales de ellos, son planteamientos realizados durante la década de los 70, pero sus predecesores, sus antecesores, perdón, llegan a ser Caldor, Nelson Winter, Salter, Usawa y Shell. Todos estos empezaron a plantear la idea de tener una teoría del crecimiento económico de manera endógena, donde importaban otros aspectos, donde incluso el desarrollo de la empresa, el desarrollo de una estructura empresarial, no, y no nada más empresarial, sino de la creación de capital humano y de preparación en las personas, iba a generar crecimiento económico, ¿no? Bueno, entonces estos son unos de los principales. De hecho, en videos posteriores vamos a ver el de Romer y el de Lucas. Hoy vamos a hablar un poquito del de Barro y del de Revelo, ¿no? Bueno, justamente vamos a comenzar con el modelo AK, que es el modelo lineal de crecimiento endógeno. Dentro de este tipo de modelos, a ver, es que quiero aclarar un poco esta parte. El modelo simple de tecnología AK o modelo lineal de crecimiento endógeno no es como tal un modelo que hayan escrito o que se haya escrito por algún autor, sino que más que nada su forma general es como la base de trabajos como el de Romer, el de Lucas y el de Revelo, ¿no? Que tienen una función de producción con estas características y que tienen la cuestión de la tecnología inmersa dentro de sus modelos. Bueno, entonces, como hemos estado viendo en los videos anteriores, dado que los supuestos neoclásicos no permiten introducir el progreso tecnológico dentro del modelo para explicar el crecimiento del producto per cápita, el progreso tecnológico debe suponerse que es exógeno, ¿no? En estos otros modelos. Para explicar el crecimiento a largo plazo, pues la teoría del crecimiento endógeno abandona esos supuestos del modelo neoclásico y este modelo endógeno con tecnología AK, ahorita vamos a ver qué es AK, ahorita lo vamos a ir aclarando poco a poco. También conocido como modelo lineal de crecimiento endógeno, pues tiene sus antecedentes en un modelo propuesto por un economista llamado Usawa. No vamos a ahondar mucho en el modelo de Usawa porque también es complejo, nos vamos a enfocar un poquito más en el modelo de Revelo. Por ejemplo, en 1991 Revelo
presentó un trabajo, un ensayo, en el cual pues él resaltaba que podía haber crecimiento a largo plazo si existían mejoras tecnológicas. Entonces él abandona la función de producción neoclásica y la reemplaza por una función lineal en el stock de capital, ¿sí? De este modo, pues Revelo propone que exista un modelo de crecimiento endógeno con rendimientos constantes a escala. En este modelo van a existir dos tipos de factores de la producción, los factores reproducibles y que son aquellos que pueden ser acumulados en el tiempo, por ejemplo, lo es el capital físico, incluso el capital humano un factor reproducible, ¿no? Porque se puede ir acumulando el capital humano, la preparación que tiene una persona. Y van a existir también estos factores no reproducibles, que son aquellos que permanecen constantes en todos los periodos. Y Revelo menciona que, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Pero la Tierra pues tampoco permanece tan constante a través del tiempo. Pero bueno, ese es el supuesto que plantea Revelo. Este autor pues va a señalar que los retornos, más bien que los rendimientos crecientes a escala y las externalidades no son necesarias para generar ese crecimiento endógeno, que mientras exista un core, bueno, ¿a qué me refiero con un core? Mientras haya como eh, un núcleo de bienes de capital cuya proporción no requiera de factores no reproducibles, entonces el crecimiento endógeno va a ser compatible con tecnologías de producción que van a pues exhibir rendimientos constantes a escala, ¿no? Aquí básicamente lo que nos dice es que mientras existan esos bienes de capital que no requieran que tener bienes reproducibles, pues vamos a seguir teniendo crecimiento mientras la tecnología siga evolucionando. Entonces, bueno, el autor plantea una función de producción, pero la función de producción es una función de producción de tecnología acá. Y la función es esta que ustedes pueden ver aquí, se las voy a ir apuntando con una flechita para que ustedes la puedan distinguir. Es esta función que tenemos aquí y esta función es lineal. Ustedes pueden ver que no tiene ningún exponente, por lo tanto es una función lineal en el stock de capital en donde el parámetro A, este parámetro que tenemos aquí, va a ser una constante y va a ser denominado función de producción de tecnología acá. La K, esta letra K, va a incorporar el capital físico y el capital humano, ¿sí? Entonces va a ser la suma de esos dos capitales y la función de producción va a ignorar totalmente la existencia de trabajo y todos sabemos que se necesitan trabajadores para producir bienes y servicios, sin embargo, pues aquí simplemente la ignora, ¿no? Sin embargo, justamente se incluye el concepto de capital humano. Aquí no tenemos ninguna L, acuérdense que la L siempre nos va a representar el trabajo, pero aquí no tenemos ninguna, simplemente vamos a tener la suma de capital físico con suma de capital humano. Entonces, solamente está considerando el capital humano, ¿sí? Entonces, hay que gastar una serie de recursos para formar trabajadores, ¿no? Por lo tanto, el factor trabajo necesita inversión, ¿sí? Inversión no nada más en educación, ¿eh? O sea, para formar una persona, pues se necesita que se alimente, que se medique, que se eduque, que tenga salud. Bueno, es una serie de cosas y nos dice que para eso se requiere inversión y que por lo tanto, pues el supuesto de que el trabajo crece a una tasa N o una tasa constante N, considera que pues ello va a ocurrir de manera gratuita, sin gastos de recursos ni nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, pues sí implica un gasto y aquí es lo que justamente menciona este modelo. Entonces el factor trabajo se dice que va a aumentar de manera parecida a como aumenta el capital, que va a ser sacrificando el consumo actual para estar tal vez mejor preparado en el futuro. Por lo tanto, el capital y el trabajo son en realidad dos tipos de capital diferente. Por eso aquí habla de capital físico y capital humano. Aquí no habla de fuerza de trabajo. A ambos los maneja como capital, ¿no? Y nos dice, son capitales diferentes, pero básicamente es capital en ambos sentidos, ¿no? En este tipo de modelos no van a existir rendimientos marginales decrecientes con respecto al capital total,
porque este stock va a representar la sumatoria de distintos componentes de capital, de modo que mientras aumenta el factor capital, al no haber otro factor, no hay lugar para los rendimientos decrecientes, ¿sí? Si todas estas entradas de producto, de la función de producción, son capital y existen rendimientos constantes a escala, entonces la función de producción debería de tener justo esta forma, ¿no? En una forma lineal. Entonces, la función acá va a exhibir rendimientos constantes a escala, y va a haber un incremento en los factores, en los factores en determinada proporción. Van a ser proporcionales y van a incrementar el producto final justamente en la misma proporción. Van a exhibir también rendimientos marginales positivos, pero no decrecientes, ¿sí? La producción es creciente en el factor de capital, ¿sí? Bueno, antes de ir a esto que estamos hablando de los rendimientos crecientes y constantes a escala, vamos a ver un poco estas variables, ¿no? Y va a ser igual a la producción, A va a ser una constante, la K va a ser igual al capital físico más el capital humano, la K con el puntito arriba va a ser la tasa de crecimiento del stock de capital, N va a ser la tasa de crecimiento de la población, que va a ser constante como en todos los demás modelos, la delta va a ser la depreciación, la K minúscula va a ser el capital per cápita, la Y minúscula va a ser la producción per cápita, L va a ser la fuerza de trabajo y S va a ser la tasa de ahorro. ¿Sí? Entonces, bueno, hablábamos de que este modelo va a tener rendimientos marginales positivos, pero no decrecientes, ¿no? Y lo que esto implicaba, pues, era que la producción es creciente en el factor capital. Y bueno, a medida que el factor capital se incrementa, entonces la producción también aumentará. Sí, la función de producción acá que vimos al principio va a expresar este hecho, que la productividad del capital es constante y que crece proporcionalmente, ¿no? Aquí para qué usamos la L, si yo les dije que la L no se iba a usar, ok, estamos usando la L para llevar a esta función de producción a términos per cápita. Entonces recuerden que siempre el supuesto básico de los modelos neoclásicos es que el tamaño de la población es igual al número de trabajadores, por lo tanto L va a ser el número de trabajadores y si dividimos toda la función original entre L, vamos a obtener la producción per cápita. Bueno, entonces aquí vamos a ver que la relación capital-trabajo que existe va a crecer a una tasa constante siempre. Es decir, este modelo realmente todo crece a tasa constante, siempre independientemente del nivel de stock de capital. El estado estacionario en los modelos neoclásicos, si se acuerdan, está caracterizado porque hay una invariabilidad de esta relación de capital-trabajo, es decir, cuando estamos en el estado estacionario, la tasa de crecimiento del capital per cápita es igual a cero. Como acabamos de ver en esta función de producción acá, el capital per cápita siempre va a crecer a una tasa constante. ¿Sí? De este modo, pues no se predice convergencia ninguna hacia ningún estado estacionario. Aquí no vamos a tener ningún estado estacionario, ¿no? El modelo acá es muy similar al modelo de Harrod y Domar. La única diferencia quizás radica en que el modelo de Harrod y Domar tiene un factor capital que únicamente alude al capital físico, mientras aquí tenemos capital físico y capital humano. Entonces aquí realmente, como les digo, esa relación capital-trabajo, aquí sí se va a considerar, no se va a considerar siempre constante, ¿no? Y no va a tender a llegar al estado estacionario. Va a crecer a una tasa constante siempre, todo el tiempo, independientemente del nivel de stock de capital que tengamos. Aquí vamos a ver algunas diferencias básicas que existen entre el modelo de crecimiento endógeno acá y los modelos neoclásicos. En los modelos neoclásicos nosotros podemos ver que una vez que llegamos a ese estado estacionario, el producto per cápita ya no va a crecer, a menos que exista progreso tecnológico y eso implica que haya inversión o que exista un factor exógeno, ¿no? Que nos haga crecer justamente esta tasa. Mientras que en el modelo acá, la tasa de crecimiento del producto per cápita es positiva, sin la necesidad de suponer que hay alguna variable que crece continua y exógena. ¿Por qué la tasa de crecimiento del producto per cápita es positiva?
Es positiva porque se considera que hay innovación, se considera que ese capital humano se sigue preparando y sigue generando innovaciones tecnológicas, ¿no? Por eso esa tasa es positiva. Por su parte, el crecimiento neoclásico tiene un producto per cápita que crece a la tasa de crecimiento del progreso tecnológico y también es exógena, ¿no? Entonces van a crecer a la par el crecimiento y el progreso tecnológico y el producto per cápita. Mientras que en el modelo acá la tasa de crecimiento va a estar determinada por factores que son endógenos y visibles, ¿sí? Por ejemplo, las tasas de ahorro, la política fiscal, la política monetaria, o sea, son aspectos de crecimiento endógeno. En el modelo neoclásico vamos a tener una relación capital-producto que va a variar solamente hasta que llega a ese punto, a ese estado estacionario, ¿no? Una vez que llega ahí, se requiere de inversión para volver a salir de ese estado estacionario y comenzar el ciclo nuevamente. En el modelo acá, esta relación capital-producto es fija y es igual al parámetro A, ¿sí? Aquí no va a variar porque no va a tender a llegar a ningún estado estacionario. Nos dice que esa relación capital-producto es constante a lo largo de todo el tiempo, ¿no? En el corto y en el largo plazo. También el modelo neoclásico nos dice que está caracterizado por la existencia de un equilibrio en el estado estacionario, en donde ya no se puede producir más con lo que se tiene, ¿no? Ya es así como ese estado de estancamiento. Y pues acá lo que les mencionaba hace rato, no existe un estado estacionario, por lo tanto pues no hay ninguna transición de la, digamos, del inequilibrio al equilibrio, ¿no? Siempre se crece a una tasa constante y a lo largo de todo el modelo, desde el principio a la mitad al fin, va a ser una tasa constante. Por otra parte, los efectos de una recesión temporal no tienen implicaciones a largo plazo. Los modelos neoclásicos nos dicen esto, ¿no? Que no van a afectar en el largo plazo y que si el capital disminuye por alguna catástrofe, algún evento natural o cualquier cosa, la tasa de crecimiento va a aumentar y va nuevamente a llegar a ese punto de equilibrio. Mientras que en un modelo acá, los efectos de una recesión temporal sí son importantes y aparte de importantes son permanentes. Nos dice que si disminuye el capital por alguna razón, la tasa de crecimiento continuará siendo la misma, no es que vaya a aumentar, ¿no? Sino que acuérdense que aquí es todo constante. Bueno, eso va por la parte del modelo acá. Como les decía, pues es muy similar al modelo de Harold y Dunbar, pero aquí este modelo solamente habla de capital físico, mientras que el modelo acá incorpora el capital humano, y justo ese capital humano es el que permite que los rendimientos sean constantes, que todo crezca de manera constante, porque dice que en ningún momento este capital humano va a dejar de innovar, por lo tanto nunca va a dejar de haber ese crecimiento, al menos constante, ¿no? Bueno, eso sería por la parte del modelo acá. Ahora vámonos rápidamente con el modelo de Barro. Y el modelo de Barro es considerado como el modelo con gasto público e impuestos, ¿no? Este modelo lo desarrolló en 1990 y es un modelo de crecimiento endógeno que va a incorporar el gasto del sector público y los impuestos con una función de producción que va a exhibir rendimientos constantes también, van a ser rendimientos constantes a escala, y pues este modelo va a permitir analizar el tamaño óptimo del gobierno y la relación que existe entre el crecimiento y la tasa de ahorro, es decir, hasta qué punto el gobierno debe de intervenir en el modelo, ¿no? Eso es importantísimo y está buenísimo, como les dije, como para desarrollar un tema de tesis, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver que las conclusiones son muy interesantes. El modelo de Barro se define con una función de producción como la que se ve aquí. Acuérdense que esto, a ver, voy a ponerles mi flechita nuevamente. Acuérdense que esta parte de que tiene aquí los exponentes alfa y 1 menos alfa, acuérdense que tienen que ver con la función de producción de tipo Cobb-Douglas, ¿sí? En donde estos parámetros que tenemos aquí arriba nos van a representar una proporción. ¿Cuánta proporción tenemos de capital con respecto a la proporción que vamos a tener de aspecto de gobierno, ¿no? En cuanto a la función de producción. Entonces, aquí
la letra alfa, perdón, va a estar entre 0, bueno, más bien va a ser mayor que 0 y menor que 1, ¿sí? Porque acuérdense que esta alfa es una proporción, ¿no? Entonces siempre este valor va a ser mayor que 0 y menor que 1, que va a ser la cantidad de servicios públicos provistos por el gobierno a los productores. ¿Cuántos servicios públicos se proveen por parte del gobierno a estos productores? Y se asume que no se realizan pagos del sector privado por la provisión de estos servicios, y además no va a existir, más bien, no se va a producir congestión del uso de estos recursos, ¿sí? O sea, se van a repartir de manera equitativa de alguna forma. Entonces, de este modo, el gasto público se introduce como una externalidad del sector público hacia el sector privado. Sin embargo, pues el modelo va a, de alguna manera, abstraer las externalidades asociadas al uso de los servicios públicos, ¿sí? Entonces, acerca de la introducción del gobierno a la función de producción, Barro va a señalar algo muy importante. Él nos dice que considera inicialmente el rol de los servicios públicos como un insumo a la producción privada, ¿no? Que el servicio público le va a prestar de alguna manera ese insumo para que exista esa producción por parte de una empresa privada o de desarrollos privados. Es este el rol productivo que crea ese vínculo que es potencialmente positivo entre la intervención del gobierno y el crecimiento económico. Esto lo podemos ver en la práctica, sí lo podemos ver en la práctica. Por ahí de los años 50, no, como por ahí de los años 80 más o menos, en Corea del Sur existían privadas, empresas privadas que no les iba tan bien, y entonces el gobierno decidió apoyarlas, y ahora esas empresas se convirtieron en empresas muy exitosas. Por ejemplo, quiero mencionar alguna de ellas, Hyundai. Hyundai era productora de acero para el país, para Corea. Sin embargo, pues Hyundai estaba en quiebra, ¿no? Entonces lo que hizo el gobierno fue justamente invertir en capital humano, darle dinero a esta, bueno, no dinero, financiamiento a esta empresa como les decía, de este tipo de productos para la inversión en capital humano, ¿sí? Para la inversión en investigación y desarrollo, y terminó convirtiéndose en una de las empresas automotrices más importantes de la actualidad, ¿no? Entonces ese es un ejemplo donde el rol productivo que crea ese vínculo entre la intervención del gobierno y el crecimiento económico es muy importante. El gobierno va a financiar su gasto cobrando un impuesto, ¿sí? Porque ese dinero pues no lo pone el gobierno de su bolsa, ¿verdad? Sino que el gobierno va a financiar todos estos gastos que va a realizar en la empresa privada a través de impuestos a lo que es el ingreso, ¿no? Por lo tanto, el ingreso neto de los impuestos de los agentes en la economía va a ser considerado o llamado como ingreso disponible, ¿sí? ¿Por qué ingreso disponible? Bueno, va a ser el ingreso que le queda a la persona después, bueno, a la persona física o moral, después de haber generado ese, bueno, de haber pagado ese impuesto, ¿no? Ese impuesto a su ingreso, va a tener ya entonces un ingreso disponible. Y aquí tenemos esa fórmula de ingreso disponible que va a ser igual a el ingreso menos TY. TY va a ser la tasa de impuesto a la renta o al ingreso, ¿no? Entonces, TY es la tasa de impuesto al ingreso, asimismo se va a definir la inversión per cápita y el ahorro per cápita, ¿sí? Va a haber una relación no lineal entre esa tasa de crecimiento de K y el gasto público como proporción al producto, es decir, aquí no va a crecer proporcionalmente, ¿no? El gasto público y la tasa de crecimiento del capital, ¿no? El gasto público va a crecer en diferente proporción que la tasa de crecimiento del capital. La idea es que crezca más que proporcionalmente, de manera creciente, la tasa de crecimiento del capital, y en menor medida el gasto público como proporción del producto, ¿no? Esa es la idea. Entonces, podemos analizar esta relación que existe
entre el gasto público y el crecimiento económico, sí nos fijamos en el tamaño del gobierno óptima que va a favorecer el crecimiento de la economía y las principales variables del sistema, ¿no? Entonces, vamos a tener en general un modelo en donde hay un valor de la tasa de tributación que va a maximizar la tasa de crecimiento económico. Es decir, podemos analizar esa relación que existe entre el tamaño del gobierno óptima que favorece el crecimiento de la economía y las principales variables económicas de este modelo. Por lo tanto, vamos a pensar que va a haber una tasa de tributación, es decir, que vamos a tener un máximo de valor en el que los impuestos se van a maximizar, ¿sí? En el que vamos a tener esa maximización para que haya crecimiento económico, pero ese va a ser como el punto de equilibrio, porque si salimos de ese punto de equilibrio podemos tener rendimientos decrecientes o rendimientos demasiado crecientes. Por lo tanto, para asegurar que la economía está creciendo, pues la tasa impositiva o la tasa de impuestos tiene que estar entre 0 y 1, ¿sí? El modelo de Barrow va a predecir que existe un efecto negativo sobre la tasa de crecimiento del capital en los países donde el tamaño del gobierno excede ciertos límites óptimos y ocurrirá de igual forma en el caso de la ausencia total de gobierno. Es decir, lo que Barrow nos quiere decir en todo el modelo que desarrolló es que debe de haber un punto medio en el que el gobierno intervenga, pero no intervenga demasiado, porque si interviene demasiado, entonces va a haber un problema de distribución de recursos, va a haber un problema de equilibrio en la economía, y si interviene poco, es decir, si no interviene absolutamente nada, pues nos va a hacer falta justamente ese regulador central que nos va a decir, que nos va a incentivar de alguna manera a el desarrollo de capital humano, ¿no? Entonces, bueno, en general el modelo de Barrow predice que existe un efecto negativo sobre la tasa de crecimiento del capital en países donde el gobierno, como les digo, excede esos límites óptimos. Lo podemos ver, ejemplo de algunos países, Venezuela es el más común, Cuba, por ejemplo, también, aunque ahí no podemos hablar de un rezago como tal, es una cuestión subjetiva que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que está relacionada con el índice de desarrollo humano y con la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Sin embargo, pues como les digo, va a haber ese efecto negativo en esa tasa de crecimiento, por ejemplo, hablando en términos de producción, ¿no? Del Producto Interno Bruto, y pues también va a ocurrir en el caso contrario, ¿no? En el que no haya ningún planificador central. Esto, no sé si ustedes tengan alguna idea de algún país en donde no exista un gobierno de ningún tipo y qué tal está su crecimiento, ¿no? Su crecimiento económico. Entonces, por un lado, una tasa impositiva muy elevada, es decir, que se cobren demasiados impuestos, va a implicar una menor cantidad de ingreso disponible que se destina al ahorro. Es decir, si a mí me cobran más impuestos, tengo menos dinero que puedo ahorrar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a reducir la tasa de crecimiento de la economía, porque si no puedo ahorrar, pues tampoco puedo invertir. Entonces, voy a prácticamente destinar mi dinero a pagar impuestos y mi ingreso disponible va a ser mucho menor y por lo tanto la economía no va a crecer porque yo no voy a invertir en absolutamente nada. Por otro lado, elevadas tasas impositivas van a aumentar la producción al hacer mayor la productividad marginal del capital y de este modo también se va a incrementar la tasa de crecimiento de la economía, ¿sí? Entonces, tenemos por los dos lados algo positivo, ¿no? O sea, aquí nos dice que muy elevado también nos va a implicar que tengo menor dinero para ahorrar. Pero por otro lado también nos dice que va a aumentar la producción al hacer la productividad marginal del capital mayor, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tasa impositiva más alta, pues probablemente tenga la probabilidad de que el Estado incremente esa tasa de crecimiento de la economía apoyando o incentivando a las empresas a crecer más. Entonces, bueno, esa es la idea y ese es el efecto que tiene una tasa impositiva elevada o un alto cobro de impuestos, ¿no? Ya por último les tengo un ejercicio que básicamente se resuelve con la fórmula que vimos en la diapositiva 8, 9 y 10, ¿sí?
Entonces, a partir de ahí les estoy dando un problema en donde les digo que deben determinar la tasa de ahorro de un país que tiene los siguientes datos, les doy absolutamente todos los datos, y tienen que encontrar K y tienen que encontrar S, ¿sí? Minúscula. K, acuérdense que es per cápita, y S es ahorro igualmente per cápita. Debe de comprobar que las tasas de ahorro por el parámetro de tecnología es mayor que el crecimiento de la población más la depreciación, es decir, que se cumple esta igualdad, ¿no? Eso es lo que se debe de comprobar básicamente. Bueno, pues aquí tenemos otro problemita más que viene justamente del anterior. Dice, ¿cuál es la tasa impositiva que debería tener un país con ingreso disponible de 4.5 millones de dólares y un PIB de 6.9 millones de dólares? Esto es interesantísimo. Esto lo vamos a resolver con esta ecuación de ingreso disponible y con esta ecuación que tenemos acá, por supuesto, del modelo de Barro. Entonces aquí les digo, esta parte es importantísima porque quiero que hagan el contraste, ¿no? De justamente el ingreso disponible para un país que tiene intervención estatal y para un país que no lo tiene, ¿no? ¿Qué pasa si el ingreso disponible y si el PIB es constante y el ingreso disponible aumenta? ¿Sí? Es decir, que disminuye la tasa impositiva. Y en el primero sería que aumenta esa tasa impositiva. Bueno, pues espero que les haya gustado este extenso, muy extenso video, pero pues la verdad es que lo amerita. Estos son libros gigantescos que estamos resumiendo justamente en estas pequeñas cápsulas, ¿no? Espero que les haya gustado, espero que le hayan entendido. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, ya saben que me lo pueden escribir aquí en la caja de comentarios, o bien me pueden enviar algún correo a alguno de los medios de contacto que ustedes ya conocen. Espero que les haya gustado, denle like, cuídense mucho. Adiós.